Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al Foro de Protección Internacional. Mi nombre es Erika Bodoera y para mí es un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Recordemos que este es un espacio digital, gratuito, abierto. Aquí nos hacemos llegar de grandes especialistas en distintas áreas para interés de todos, para crecer en mente, cuerpo y alma. Aquí no solamente vas a encontrar información, aquí puedes encontrar caminos, espejarte con alguna historia o vas a descubrir que no estás solo, que a lo mejor lo que hoy estás viviendo es algo que lo puedes convertir en algo positivo. Y bueno, para empezar, recordemos que este es un espacio que de lo que vamos a sembrar hoy puede ser el fruto de algo para mejorar el día de mañana. Y bueno, para presentarles a las personas que conformamos el Foro de Protección Internacional, somos la abogada maestra Carla Estefania Santillán, su servidora Erika Bodoira, Zaire Enríquez, Marjorie Perosa, Jade Sandoval, mujeres unidas con una misma misión, con una misma creencia de que con conocimiento podemos tener y podemos crear un mejor futuro. Y bueno, para que esta charla el día de hoy se lleve de lo más amigable posible, primero que nada, recordemos que es un lugar seguro y sagrado. Aquí no estamos para juzgar ni para imponer. Aquí vamos a compartir desde el corazón. Durante la sesión, pues favor de mantener el micrófono cerrado, pero el chat siempre está habilitado para cualquier duda. Se vale levantar la mano. También ten a la mano lápiz, papel, alguna libreta que te ayuden a ir guardando información o simplemente las preguntas que si quieres guardarlas al final, todo es bienvenido y para tener conocimiento para adelante. Y bueno, hoy está con nosotros una mujer hermosa, con un corazón divino, con un gran ángel, con un gran oído para escuchar, para también derramar nuestras lágrimas con ella. Me ha encantado poder compartir con ella mucho de mi sentir, de mi pensar, también de mi corazón con ella. Ella sí, es mi psicóloga, pero también es psicóloga del Foro de Protección Internacional. Ella también, pues bueno, tiene la licenciatura, hablemos un poquito de su profesión. Ella tiene la licenciatura en psicología, es psicoterapeuta de cognitivo y conductual y coordinadora en cursos de ANSPAC en Guadalajara. Y es una gran mamá, una gran esposa, a punto de tener su siguiente bebé. La verdad fue de, hay que correr antes de que se nos adelante el bebé. Para mí es un placer que esté aquí con nosotros la licenciada psicóloga Mariana Carrillo con el tema Sin miedo al amor, sanando las heridas del rechazo y del abandono. Mariana, muchísimas gracias por este sí, un poco apresurado, pero muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias a ti, Erika, y gracias a todos, a todo el equipo y a todos los que están conectados el día de hoy. Gracias por darse la oportunidad y sobre todo gracias porque no es fácil hablar de estas heridas. No es fácil abrir nuestro corazón y abrir nuestra mente cuando vamos a hablar de algo que nos duele y que a lo mejor ahí tenemos inconscientemente y que nos implica tener que sacarlo, tener que trabajarlo, porque mi lema siempre es, ¿de qué me sirve saber de dónde viene? ¿Y de qué me sirve saber lo que me hace sentir si no estoy haciendo nada para sanarlo? ¿Sí? Entonces, este tema del día de hoy, eh, yo te invito a que lo interiorices, a que lo sientas, y no solo que lo sientas y lo interiorices, sino también que hoy tú decidas una sanación, que tú te vayas con una decisión de sanarte, ¿sí? Porque la sanación es personal y nadie va a venir a sanar por mí. Yo voy a sanar desde mi decisión, desde mi necesidad, desde mi herida. Lo voy a hacer yo. Bueno, vamos a hablar ahora sobre las heridas. Hay dos heridas básicas y fundamentales en el ser humano y que vienen desde nuestra infancia. Y por venir desde nuestra infancia son complicadas. ¿Por qué? Porque cuando éramos pequeños no teníamos la conciencia que ahora tenemos. Entonces, por eso son complicadas incluso a veces hasta de identificarlas y crecemos, nos desarrollamos, nos vinculamos con otras personas y nos causa conflicto.
Y ya entonces decimos, ¿por qué no puedo hacer una relación social saludable? ¿Por qué no puedo tener una relación personal, amorosa con alguien como yo quisiera? ¿Por qué siempre fracaso en mis relaciones personales o simplemente en el manejo de mis emociones? ¿Por qué? Pues, justamente porque hay una historia, justamente porque hay una historia de vida que me está obligando a tener que sanar. Y es algo hermoso, no es algo fácil, te voy a ir explicando. Si hay dudas, con toda confianza podemos platicarlo, ¿va? Ok, vamos a hablar primero sobre la herida del abandono, ¿sí? Vamos a separarlo, vamos a hablar de herida de abandono y rechazo, pero vamos a iniciar con la herida del abandono. ¿Qué es la herida del abandono? ¿Cómo se siente la herida del abandono? ¿Sí? Ahora que soy adulto, ¿cómo se siente? Imagínate que estás tú en tu casa y tú, no sé, vamos a pensar en alguien que tú quieres mucho, una amiga, un familiar, tu mamá, tu papá, tu pareja, un hijo, alguien sale de tu casa y se tarda mucho tiempo en regresar, ¿sí? A donde sea, fue a la escuela, fue a trabajar, fue un mandado, donde sea, y se tarda mucho tiempo en trabajar, pero tú sentiste cuando ella o él se fue, tú sentiste un vacío. Tú sentiste una ansiedad, tú sentiste un hueco aquí, porque aquí se posiciona, ¿eh? Aquí, en esta parte del cuerpo. Y tú sentiste algo ahí. Ok. O se fue a trabajar tu pareja, o se va a tardar un viaje, ¿no? Un viaje que se fueron y entonces tú empiezas a sentir un hueco aquí. Así es como nosotros podemos identificar si quisiéramos darle una explicación física a esta herida de abandono. ¿Sí? Ahí es donde se siente. Regularmente la herida de abandono comienza desde los primeros años de la vida, ¿sí? Desde los, no sé, primeros, desde que naces hasta los 6 años más o menos es cuando se empieza a experimentar esta herida. Bien, pero esta herida de abandono surge desde dos áreas. Por ejemplo, no solamente me siento abandonada físicamente, sino también me siento abandonada emocionalmente. Porque a lo mejor tú podrás decir, yo me acuerdo que cuando yo tenía 6 años, pues estaba mi papá y mi mamá, siempre estuvieron juntos, ¿sí? A lo mejor tuvimos una vida disfuncional, yo recuerdo que había violencia o que papá trabajaba mucho o cualquier cosa, pero tú dices, pero yo me acuerdo unos padres juntos todo el tiempo. Entonces, ¿en qué momento yo sentí ese abandono? Si siempre estuvieron. Mamá trabajaba, pero siempre estuvo. Entonces, ¿dónde surge este abandono? Ok, es que no solo es un abandono físico, puede ser un abandono emocional, ¿sí? ¿Cómo es un abandono emocional? Que cuando yo necesité un apapacho, un cariño, una palabra, un soporte emocional, no estaba papá y no estaba mamá. ¿Qué estaban haciendo? Probablemente estaban en una adicción, probablemente estaban en una depresión, probablemente estaban arreglando problemas personales, de pareja, familiares, ¿sí? A lo mejor estaban emocionalmente ellos en otra cosa, ¿sí? Estaban en otra cosa y por lo tanto ellos no estaban preparados para darte ese soporte emocional. Entonces, volteas tú a tu alrededor y dices, sí estaba físicamente, pero no estaban emocionalmente en mi vida. Y entonces ahí es donde empieza a marcarse esta herida, ¿sí? Eh, Volteas hacia atrás y dices, no hubo un adulto que me diera este soporte. Y ahí es donde empieza la herida, ¿sí? Ok. Eh, Muchas veces, y lo hemos escuchado, probablemente lo hemos escuchado en charlas. Es que, es que se lo merece. No, o sea, pero él tiene máquinas, él tiene todo. No, no tiene nada. Nos iba a ayudar prestándonos dinero ahorita porque como nos... Hemos escuchado que decimos, es que nuestros padres tuvieron la culpa. Vamos a poner que sí, que tus padres tuvieron la culpa de esa herida del abandono, ¿sí? Porque no estaban. Ok. Pero ¿qué crees? Tus papás, al actuar de esa manera, al abandonarte emocionalmente, ellos también estaban expresando su propia herida. Y eso es sanador. Desde el momento en el que tú te das cuenta que tus padres te abandonaron emocionalmente
o tus padres te abandonaron físicamente, fue porque ellos estaban a la vez abandonados también. Entonces ahí te das cuenta que es necesario sanar y es necesario soltarlos y decir, es que ¿cómo una persona que está herida puede sanarme? No te puedes sanar, ¿sí? Y ahí está la lógica. Entonces, cuando nosotros hacemos conciencia que ellos también estaban lastimados, es ahí, ellos también estaban abandonados, entonces es ahí donde viene el primer paso de la sanación. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos entonces para sanar una herida del abandono? ¿Qué se hace, Mariana? Es súper complicado. Sí, es complicado porque es un proceso, pero no es algo que no se pueda lograr. Bien, primer paso, no culpes. No culpes. No culpemos a nuestros padres. Ese es el primer error que se comete. Culpar a nuestros padres por sentirnos abandonados. O porque no estuvieron, ¿no? Tu alcoholismo hizo, tu adicción hizo, tus acciones hicieron que yo me sintiera así. Sí, pero no culpes. Más bien, el segundo paso es la responsabilidad. Es decir, yo me voy a responsabilizar de ese abandono que viví, de ese abandono que yo siento. Yo me voy a responsabilizar de eso. En otras palabras te lo voy a mencionar. Yo me voy a convertir en esa mamá o en ese papá que a mí me hubiera gustado que me hubiera dado ese soporte emocional. ¿Sí? Yo lo voy a hacer. Y yo me voy a convertir, yo me voy a maternar conmigo misma. O me voy a paternar conmigo misma para yo sanarme y darme a mí todo ese soporte emocional que no tuve. Esa es una forma de sanarme. ¿Sí? Eh, por ejemplo, ¿qué hago contrariamente para yo sanarme en esta herida del abandono? ¿Qué hago? Pues probablemente soy una persona que no escucha lo que siente y no quiere sentir. La mayoría de las personas no queremos sentir nada malo y mucho menos detenernos a sentir. Nos da miedo sentir. Sí, entonces, obviamente no me voy a detener a sentir. ¿Qué más? Me ignoro, me dejo para el último. ¿Sí? Mariana no siente, Mariana no tiene necesidad. ¿Sí? Mariana es toda poderosa, Mariana no pasa nada. Cuando yo sé que dentro de mí sufro, cuando yo sé que dentro de mí yo desearía tanto que alguien me detuviera en el camino y me dijera, Mariana, tranquila, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Cuando yo en realidad siento esa necesidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo actúa más bien una persona que tiene una herida del abandono? ¿Cómo actúa? ¿Qué más hace? ¿Sí? Nos regañamos, somos demasiados drásticos con nosotros. Decimos, es que ¿por qué me equivoqué? Y nos podemos decir una sarta de groserías a nosotros mismos por habernos equivocado. Entonces nos regañamos todo el tiempo, somos nuestros peores jueces. En la mayoría de las veces que nos equivocamos, somos nuestros peores jueces. ¿Qué más hace una persona con una herida de abandono? Reprime las emociones y vive todo el tiempo culpas. ¿Sí? Todo el tiempo culpas. Esas son las conductas de una persona que sufre abandono, que siente o que tiene esta herida. Bien, pero ¿qué crees? Cuando una persona hace todos estos actos, simplemente está haciendo lo que aprendió, ¿sí? Está haciendo lo que aprendió a hacer con él mismo. Es simplemente repetir patrones, repetir patrones. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que mamá no estaba para darme ese soporte, entonces ¿yo qué hacía? No estaba mamá para darme ese soporte y yo qué hacía, pues, ¿qué hacía mi mamá? Me ignoraba, mi mamá me culpaba. Te voy a poner un ejemplo, imagínate un niño a los 7 años, 6 años, y el niño se peleó con otro niño y le sacaron la sangre. Se raspó las rodillas, por ejemplo, ¿no? No, él estaba jugando y se raspó las rodillas. Y el niño llega muy triste y adolorido. Y llega con su mamá y le dice, mamá, es que me estoy sangrando las rodillas. ¿Qué te pasó? Ah, pues es que me caí, ¿no? Me aventaron, vamos a ver, me aventaron, ¿sí? Y la mamá le dice, es que tú tienes la culpa. Dice, es que tú tienes la culpa de que te haya pasado eso. Yo te dije que no te fueras al parque, ¿sí? No estaba mamá para dar soporte emocional. No estaba, ¿sabes? En vez de que le dijera, ¿te duele? Sí, ¿te ayudo? Vamos a lavarte, ¿sí? Te voy a poner algo para que no te duela.
¿Y cómo estuvo? Cuéntame. Fíjate, palabras mágicas, ¿eh? ¿Cómo estuvo? Cuéntame. ¿Por qué te aventó? ¿Fue accidente? Esa palabra mágica de escucha es tan importante porque ahí empezamos nosotros a sentirnos no abandonados, a sentirnos presentes, no ausentes, ¿sí? En algo tan simple y tan sencillo. Muy bien, ahora ya eres un adolescente. ¿Qué crees? Te peleaste con tu amiga. Y entonces tú le quieres platicar a tu mamá lo que tú sientes, pero tú sabes que tu mamá te va a juzgar, o que tu mamá no te va a escuchar, o que tu mamá tiene tantos problemas que no te va a escuchar. Entonces mejor lo que haces es guardarlo y lo ignoras porque tienes que sobrevivir, ¿sí? Porque tienes que sobrevivir. Y entonces, ¿qué haces? Lo ignoras, te quedas callada, no sientes nada, no quiero sentir dolor, y entonces ahí se vuelve a manifestar la herida. Estas heridas no se forman a los 8 meses de nacimiento. Esas heridas se forman conforme uno va evolucionando y uno va creciendo, porque nuestros padres siguen siendo nuestros padres, ¿sí? Entonces vivimos experiencias cada vez que vamos nosotros transformándonos, creciendo, tomando más edad. Entonces, esta herida se hace más grande. Es como cuando empezamos con un vaso que tiene un hoyito y después se hace más grande, más grande, más grande, más grande. ¿Sí? Ok, aquí lo importante es que a la edad que tú tengas, que te detengas. ¿A qué te detengas? Fíjate bien. Si la conducta de la herida del abandono es la ausencia, es decir, lo que me faltó fue la presencia de mis padres, emocionalmente hablando. Si esa fue mi herida, entonces, ¿con qué crees tú que se va a sanar? Se va a sanar con la presencia. Pero con la presencia de qué si mis padres ya se murieron. O con la presencia de quién. Si mis padres, no, yo ahorita les platico esto y me van a decir, estás loca. ¿Sí? Con la presencia de quién. Con mi propia presencia. ¿Sí? Con mi presencia. Yo me voy a autosanar, yo me voy a autoayudar, yo voy a hacer algo por mí. Entonces yo me voy a dar toda esa presencia que mis padres no me dieron. Esa es la forma de sanarme. Mariana, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es? Sí, ¿cómo? Y viene esta pregunta, fíjate bien, ¿cómo te hablarías tú? ¿Cómo te hablarías tú si tú fueras ese papá que necesita dar ese soporte a ese hijo? ¿Cómo te hablarías tú? ¿Sí? ¿Qué te dirías a ti mismo? Si no, mis papás nunca estuvieron, ¿sí? A mí me hubiera gustado no sentir el peso. A mí me hubiera gustado ser un niño bien, feliz, ¿sí? A cometer errores, equivocarme, ser travieso, no me hubiera gustado todo eso. Pero sentí el peso de la vida. Ok, ¿qué me hubiera gustado yo? Escuchar de mi papá o de mi mamá para liberarme de esta herida, para limpiar esta herida. ¿Qué me hubiera gustado escuchar? Y todo lo que te hubiera gustado escuchar, te lo tienes que decir a ti. Y lo debes de tener bien presente. Lo que tú quisieras escuchar. Por ejemplo, que tú dijeras y te dijeras a ti mismo, Mariana, no estás solo. A ver, te escucho. ¿Sí? Mariana haciendo rabietas, ¿no? A ver, te escucho. ¿Sí? Mariana teniendo tantas ganas de llorar y entonces aquí trae el gogote lleno porque tiene ganas de llorar. Y entonces que Mariana se detenga y que diga, a ver, Mariana, te escucho. Es como hablar con esa niña interior. Y dices, te escucho. ¿Qué pasa? ¿Sí? Y luego llora Mariana y entonces Mariana le dice, tranquila, todo está bien, no pasa nada, yo estoy contigo. Es esa voz que a mí me hubiera gustado escuchar de mi padre o de mi madre para no sentirme abandonado. ¿Sí? Entonces, es esa actitud empática conmigo mismo. Es tratar de yo darme justamente esa presencia que necesito. Esa presencia, sin culpar y sin nada. Uno de los ejercicios que en terapia cognitivo-conductual se nos sugiere mucho para trabajar esto es que tú te grabes. Que tú te grabes, así que tú hagas un audio así tal cual, que tú hagas un audio como si tú fueras ese papá. ¿Sí? Y entonces estás teniendo esa conversación contigo. Y estás diciendo, a ver, ¿cómo estás? ¿Sí? Te escucho, ¿qué pasó? ¿Sí? Y yo siempre voy a estar contigo, yo siempre voy a escucharte, siempre estoy para ti, ¿sí? No estás solo. Todo lo que a ti te hubiera gustado escuchar de tus papás, ahí grabarte, con tu voz, porque al final de cuentas tú sabes lo que necesitas, ¿sí? Y ahí lo grabas. Y cuando tú sientas esa herida, cuando tú te sientas en crisis, escucharlo
y escucharlo, y tenerlo siempre bien presente. ¿Sí? Esa es sanarme a mí mismo. Me voy a convertir en ese papá emocional que yo necesité cuando estaba chico. Y eso es sanar la herida del abandono. Así, tal cual. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa? Fíjate bien. También, no solamente en palabras bonitas, ¿sí? No solamente en decir, ay, me siento muy feliz, o voy a estar contigo, yo te amo, yo te quiero. No, sino también conductualmente. ¿A qué me refiero? Que necesito ser cariñosa, que necesito prestarme atención, que necesito ver por mí, que necesito no dejarme al último, que necesito hacer cosas que me hagan tener atención a mí, porque lo que no hubo en mi herida fue atención. Entonces tengo que darme esa atención. ¿Cuál es la tendencia de una persona que tiene una herida del abandono? ¿Qué hace? ¿Sí? Es una persona que regularmente abandona también sus sueños. Se abandona a sí mismo, abandona a los amigos, a las relaciones sociales, ¿sí? Los abandona. ¿Qué más hace? Se descuida físicamente, no se arregla. Pueden pasar mucho tiempo sin arreglarse sus uñas, su cabello, sin cortarse el cabello, ¿sí? Se abandona a sí mismo porque son conductas que esa persona aprendió. ¿Qué más puede ser? Viven siempre en el afuera, no viven en el adentro, no viven para satisfacer sus propias necesidades, viven en el siempre satisfacer los del otro, pero no las propias. Son personas que se cargan mucho, son personas que todo el tiempo se están aventando compromisos, responsabilidades, incluso hasta la vida de otras personas antes que la propia. ¿Sí? Esas son las tendencias de una persona que en su vida ha vivido abandono. Y entonces, ¿cuál tendría que hacer conductualmente? Aquellas cosas que me ayuden a sanar, tendría que ser el preguntarte, detenerte y decir, ¿cómo dormiste? A ti mismo, ¿no? Que te preguntes, Mariana, ¿cómo dormiste? Que te preguntes, ¿comiste? ¿Te gustó la comida? ¿Quedaste satisfecha? Que te preguntes, oye, tengo días viéndome más delgada. Esa ropa ya no me queda. Me encantaría cambiar de look, ¿sí? Me encantaría entonces poder poner límites. Me encantaría decir que no, ¿sí? Porque a todo el mundo digo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Y me encantaría poder decir que no ahora. Me encantaría decirle incluso a las personas lo que me molesta, pero no puedo. ¿Sí? Eso sería prestar atención conductualmente o las cosas que yo tendría que trabajar conductualmente para trabajar mi herida del abandono. ¿Sí? La atención que yo necesito, toda la atención que yo dejé de sentir o la atención que yo nunca tuve de mis padres, esa ausencia que yo sentí, completarla o llenarla, ese vacío que yo les explicaba, ese vacío, llenarla con esta atención hacia mí mismo. Esa es la forma de sanar, tal cual. ¿Sí? Fíjense. Y esa herida viene, es normal, todo el ser humano tiene un proceso de desarrollo. Por ejemplo, cuando los bebés están chiquitos, por ejemplo, a los 8 meses regularmente, viven su primera crisis de abandono. Por ejemplo, cuando el bebé tiene 8 meses, entonces, antes de los 8 meses, el bebé y la mamá tienen una conexión, pero simbiótica, o sea, ahí la tienen ahí impresionante, ¿no? El niño no sabe diferenciar quién es quién, ¿sí? Ahí se ve el hijo. Ahí está, una conexión impresionante. Bien. Y entonces se acuerdan que les enseñamos nosotros a los hijos el de bu, ¿no? Y les decimos, dónde está bebé? Y luego nos tapamos y decimos, aquí está. Y entonces el bebé cognitivamente va trabajando y desarrollando que mamá va y mamá regresa. Y mamá va y mamá regresa. Y desde ahí el niño va dándose cuenta que él no es mamá, ¿sí? Y desde ahí empieza a vivir el primer abandono. Bien, normal y natural. El segundo abandono es cuando los hijos entran a la escuela. Cuando ya tienen 6, 7, 8 años, van a la escuela y dicen, mamá va y mamá regresa, ¿sí? Y entonces, ahí está. Bien, pero ¿qué crees?
Eso es normal, eso es parte natural del desarrollo del ser humano, físicamente, por así decirlo. Pero el más fuerte es el emocional. Porque ¿cómo te explicas que hay papás que se fueron de la vida de los hijos desde muy pequeños, a lo mejor que se fueron a trabajar a Estados Unidos o cualquier cosa, pero que fueron papás presentes? A lo mejor no físicamente, pero emocionalmente lo estuvieron. Y el impacto no fue tan fuerte. Entonces, el más grave siempre es el emocional, el abandono emocional, ¿sí? Una persona que tiene esta herida del abandono regularmente es una persona que le tiene mucho miedo a la muerte. Y cuando sanas esta herida, inmediatamente este miedo a la muerte desaparece. O no desaparece, pero lo ves desde otro punto de vista, lo ves con otro lente. Y dices, wow, sí, o sea, ya no pasa nada. Ya no pasa nada. Les voy a platicar así muy rápidamente, que en algún momento lo he platicado, a lo mejor con algunos ya lo he platicado. Me acuerdo que cuando mi hijo estaba pequeño, yo fui por él a la guardería para llevarlo al pediatra porque tenía cita al pediatra. Y entonces me subí a un Uber, a un carro, y me dice, era una mujer, y me dice la mujer, ¿es tu hijo? Le digo, sí. Y me dice, ¿a dónde? Dice, ¿vas a ir a dónde vas? Y le dije, voy a llevarlo a una cita, del doctor. Y me dice, ah, qué bueno, dice, ¿te puedo decir algo? Le digo, dime. Dice, ¿no sabes lo maravilloso que le está haciendo a tu hijo que lo lleves a la guardería? ¿Por qué? Y me dice, porque el niño está aprendiendo que en su mundo no nada más estás tú. Porque el niño está aprendiendo que en su mundo es grande y que su abanico de posibilidades es muy grande, que no nada más estás tú. Yo dije, es verdad, que así lo viviéramos ahora, en la adultez, que así lo viéramos en la adultez y que dijéramos, es verdad, o sea, mi abanico de posibilidades emocionales no solamente era mi padre y mi madre, ahora puedo ser yo misma y ahora puedo sanarme yo misma, ¿sí? Y entonces, para sanar este tema, yo te invito a dos preguntas nada más. Primera, ¿qué cosas hago para evitar sentirme abandonado? ¿Qué cosas hago para evitar sentirme abandonado? Y échale un vistazo. Pueden ser muchas cosas, ¿eh? Primera, ser muy complaciente, tolerar faltas de respeto o daños incluso. ¿Qué más? Celos y control hacia otra persona. Experimentar apego ansioso. Y ahorita vamos a hablar del apego ansioso. ¿Sí? ¿Qué cosas hago para evitar sentirme abandonado? Y la otra pregunta es, si yo no tuviera esta herida, ¿qué cosas haría? Por ejemplo, viajar sola. Por ejemplo, que mi pareja pueda ir a hacer sus cosas y no estar reclamando todo el tiempo. Que yo me atreva a hacer cosas que nunca me había atrevido, poner límites. Si yo no tuviera esta herida, ¿qué cosas haría? Y con estas dos preguntas podríamos finalizar la herida del abandono. ¿Sí? Entonces, resumido, la herida del abandono viene por nuestros padres, viene por una ausencia, y esta, grábatelo bien, el abandono siempre tiene que ser con algo, con una ausencia emocional, con una ausencia de soporte emocional. No hubo soporte emocional, ¿sí? Ahí queda claro. A diferencia de la herida del rechazo, ¿sí? A diferencia de la herida del rechazo. ¿Por qué? Porque en la herida del rechazo hubo miedo. En la herida del rechazo es una herida que también se crea en la infancia, pero tiene más cosas trascendentes, o sea, más cosas de atrás. Por ejemplo, en la herida del rechazo hay tanto miedo por parte de los papás, hay tanto miedo desde la gestación. Ahí se ve miedo desde la gestación. El problema en la herida del rechazo es el vínculo, ¿sí? Porque ¿de qué te sirve tener una mamá presente, ajá, un papá presente si no te vinculas? Entonces, en el del abandono, la carencia es el soporte emocional. Y en la del rechazo, la carencia es la vinculación. Es decir, nunca fuiste visto.
nunca fuiste contemplado, nunca fuiste existente, fuiste una persona inexistente, nunca se te tomó en cuenta, siempre se te aislaba, ¿sí? Siempre regularmente estuviste solo. Por aquí Siempre. tienen una pregunta. Ajá. Si gustas abrir el micrófono, adelante. Sí. ¿Y qué pasa ahorita que estabas diciendo eso sobre cuando tienes las dos partes, el abandono y el rechazo? Porque yo estoy identificando que yo sufrí rechazo y abandono emocional y entonces tengo que trabajar ambos los dos lados. Y sí coincido con lo que estás diciendo de que el abandono emocional se trabaja y el abandono em, el otro abandono se trabaja de diferente manera. Y yo estoy trabajando los dos lados, pero ¿qué pasa cuando tienes esos dos abandonos juntos? Ok, siempre va a predominar uno. Siempre uno va a ser más fuerte, más trágico, más doloroso que uno, que otro. ¿Sí? Siempre. Pero puede ser que hayan los dos. Y ahorita voy a pasar el tercer punto. Ya que hablo ahorita de los dos, ahorita voy a explicarles qué pasa. ¿Qué pasa cuando existen los dos? ¿Sí? Porque puede pasar. Ahorita me voy a regresar a a esa respuesta, esa pregunta para dar esa respuesta. ¿Va? Entonces, soy inexistente. Era tanto el miedo de mamá que yo me volví inexistente. Es decir, mamá estaba concentrada en su miedo, en su dolor, en sus expectativas, y luego mamá quería que yo fuera niño. Imagínate, mamá quería que yo fuera niño, o quería que fuera china, o quería que fuera lacia, o quería que fuera gordita, alta, de ojo de color. Y entonces me imaginó con una expectativa de una forma y no se cumplió. Entonces mamá estaba abandonada en su emoción, en su dolor, en su frustración. Y yo para ella fui nada, inexistente, o para él. Pero casi siempre la herida del rechazo viene de la mamá, ¿sí? Casi siempre es de la mamá. Entonces, es, me perdí, no me siento existente. Bien, ojo, no siempre o no solamente la herida del rechazo es el que mamá me rechace, el que mamá no me quiera, el que mamá me niegue. No, muchas veces también se manifiesta a través de sobreprotección. Fue tanto mi miedo que te sobreprotegí. ¿Y qué crees? Vienen un chorro de enfermedades y ahí te puedes identificar. Por ejemplo, todas las enfermedades que tienen que ver con respiración tienen que ver probablemente con heridas de rechazo de la mamá. Por ejemplo, asma, ¿sí? Alergias, enfermedades que te la pasas cada fin de semana con alergias o cada año. Tú sabes que todos los marzos empiezas con alergias, todos los octubres empiezas con alergias, ¿sí? Tienen que ver con esta herida. ¿Qué más? En la adolescencia, un acné que no puedes controlar, ¿ok? Psoriasis en la piel, ¿sí? Conflictos alimenticios, bulimia, anorexia, este tipo de problemas o de enfermedades tienen que ver con la herida del rechazo a nivel inconsciente, obviamente, que nuestros padres nos provocaron por una sobreprotección. Es decir, no disfrutaron la maternidad, rechazaban la maternidad. Ojo, no te rechazaban a ti, rechazaban la maternidad, rechazaban su situación, rechazaban el cansancio, rechazaban el transformar su vida, rechazaban esta parte de ellas mismas que tú en su momento te sentiste rechazado por eso. Entonces, es de tan grande la culpa que después lo que sucede es que los papás comienzan a vivirlo como algo de sobreprotección. Y cuando viene la sobreprotección, pues viene la asfixia. Y cuando viene la asfixia, pues viene el asma. Viene el asma, ¿sí? Viene todas estas enfermedades psicosomáticas. Y entonces, si en algún momento tú dices, yo siento que me sentí identificada en la herida del rechazo y aparte presento estas enfermedades, seguramente tu herida es esa. Sí, seguramente tu herida es esa. Ok, Mariana, entonces, ¿cómo se trabaja la herida del rechazo?
Si ya me queda claro que la herida del abandono se trabaja no abandonándome a mí, prestándome atención a mí, ¿cómo se trabaja entonces la herida del rechazo? La herida del rechazo se trabaja aceptándome, aceptando incluso mis carencias, aceptando mis errores, aceptando mi incapacidad, aceptando mi enfermedad y aceptando todo. Y cuando viene la aceptación, viene la sanación. Es como, por ejemplo, que tienes una herida y todo el tiempo le estás talle y talle y talle y talle y talle, porque no la quieres. Y cuando tú la dejas secar, después la herida desaparece. La herida sana, la herida seca. ¿Sí? Es cuando comienzo yo a aceptarme a mí mismo en todas mis carencias y en todos mis fallos, en todas mis debilidades y en todos mis errores. Ahí yo empiezo entonces a sanar mi herida de rechazo. Es decir, ya no espero eso, ya no espero que mamá me acepte, que mamá me haga sentirme validado, porque la tendencia de una persona con una herida de rechazo es justamente estar buscando la validación todo el tiempo. ¿Sí? Es una persona que todo el tiempo busca validación. Es una persona que todo el tiempo pareciera eh, que tiene como un radar en los ojos, como si leyera la mente y te dice, es que seguramente esa persona no le cae bien. Como que esa persona como que me está criticando. Como que los ojos están puestos en el afuera, no en el adentro, están puestos afuera. Es que no le cae bien, siempre son quisquillosos, pero con ellos mismos. ¿Sí? No le cae bien, seguramente me está criticando, seguramente me está viendo el error milésimo que tengo de delineado en el ojo. Seguramente se dio cuenta, ¿sí? Seguramente se dio cuenta que mis aretes eran falsos y los compré en la Fayuca. Seguramente se dieron cuenta de eso, ¿sí? Es una persona que todo el tiempo se está menospreciando a sí mismo. Es una persona que tiene una herida de rechazo. ¿Y qué va a buscar todo el tiempo? Estarse autovalidando. Va a querer validarse aquí. Ojo, fíjate bien. Hay personas que tienen esta herida del rechazo y todo el tiempo están tratando de sobresalir. Porque es tan grande la herida que quieren sobresalir. ¿Cómo quieren sobresalir? Quieren sobresalir incluso hasta por encima de otras personas, ¿eh? En puestos importantes, que les vaya mal a otra persona, las personas que son infieles también, ¿sí? Que quieren todo el tiempo sobresalir y tiene que ver con esta parte del rechazo, porque hay una necesidad, hay una carencia, hay una herida. Se le llama al final de cuentas distorsiones cognitivas, es decir, no puedo yo prestar atención a mi necesidad emocional, sino todo el tiempo más bien estoy prestando atención a lo que yo creo que me va a hacer sentir bien, que es que la gente me aplauda, que la gente me vea bonita, que la gente, incluso hasta aquellas chicas que llegan incluso hasta la operación de estética para verse mucho mejor y demás, que todo el tiempo están tratando de verse mejor, 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 ¿sí? Al final de cuentas son chicas que tienen una herida de rechazo, ¿sí? Y que ellas buscan justamente tener esta validación. Bien, entonces, ¿cuál es la sanación? La aceptación. La aceptación tal cual eres, que eches un vistazo dentro de ti, que puedas ver tus defectos, que puedas ver tus errores y que puedas decir, soy una mujer perfecta, soy un hombre perfecto, soy capaz de ser amado y soy capaz de amar, ¿sí? Y que te lo creas y que lo sientas, ¿sí? Y que hagas las paces contigo. ¿Por qué? Porque muchas veces la asfixia que te dieron tus padres, también es importante de que tú experimentes que eres capaz de hacer las cosas. Soy suficiente, soy capaz. Date permisos para que tú te pongas a prueba de que verdaderamente lo eres todo y que eres capaz de lograr las cosas. ¿Sí? Así se trabaja la herida del rechazo. Pero como comentaron aquí, ¿qué pasa cuando tenemos estas dos heridas? Ok, primer punto, y eso grábatelo bien. Nadie está exento de ninguna herida, ¿eh? Todos de alguna forma tenemos una herida. Todos tenemos una herida. Unas más marcadas que otras más suaves que otras más identificadas que otras, pero todos tenemos heridas, todos. Bien, ¿qué pasa cuando entonces yo tengo las dos?
vas a comenzar a relacionarte desde una forma distorsionada. Y entonces ya vienen los problemas de pareja, ¿sí? Y entonces ya vienen estos problemas, por ejemplo, de apegos. ¿Sí? Siempre la herida del rechazo y la herida del abandono siempre va a estar en el fondo el miedo. Siempre. ¿Sí? Va a haber miedos. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Los miedos. ¿A qué? Los miedos a estar solo, los miedos a abandonarme, los miedos a que me abandonen, los miedos a rechazarme. Eso es lo que hay que trabajar. Cuando tú identifiques en ti que tienes cualquiera de las dos heridas, en el trasfondo de las heridas hay miedos. Y entonces ya viene un problema de apegos. Es en la que dices, híjole, pues ya no sé cómo poner límites. Es que yo ya no sé qué es amar. Ya no sé cómo amarme y ya no sé cómo amar a los demás. Porque ya ahí donde dicen en mi rancho, ahí fue donde la burra ya torció el rabo, porque ya no sé cómo hacerlo. ¿Sí? Y es que entonces, si estoy amando, no estoy amando. ¿O estoy amando desde mi herida o estoy amando desde la conciencia? ¿Desde dónde estoy amando? ¿Sí? Y ya entramos en un problema. Ok, otro punto. Y que esa va a ser la respuesta a la pregunta que me hicieron ahorita. ¿Qué tengo que hacer entonces? Fíjate bien, ¿qué tengo que hacer entonces para trabajar las dos heridas? Tienes que trabajar tu ansiedad, ¿sí? Así, tienes que trabajar tu ansiedad. ¿Por qué? Porque si ya dijimos que en las dos heridas el trasfondo es el miedo, en otras palabras dichas, lo que hay es ansiedad. Ok, pero tu ansiedad saludablemente. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que para hacer una relación saludable, una relación sana, necesitas decir que estás segura. Y dices, yo me quiero sentir segura, ¿sí? Y esa es una relación saludable, es una relación que a mí me da paz, me relaciona desde la calma y me siento tranquila. Pero una relación insegura siempre me va a dejar intranquilo, ¿sí? Siempre voy a tratar de controlar, a desconfiar, a supervisar, a vigilar y siempre voy a tratar de hacer todas esas cosas. Bien, mientras más yo lo hago, mientras más yo vigilo, mientras más yo controlo, mientras más yo hago estas conductas, más calma mi ansiedad, pero menos saludable es, ¿sí? Menos saludable es. Entonces, ¿cómo calmar la ansiedad? La ansiedad es, para calmar la ansiedad, ojo, la ansiedad es una emoción que no podemos evitar. No se evita, es una emoción como la tristeza, como la alegría, como el coraje, como sí, cualquier emoción. Y la ansiedad no se puede evitar, pero la ansiedad es un mensajero. Para nosotros trabajar la ansiedad, necesitamos detenernos y necesitamos decir, a ver, ansiedad, ¿qué onda? ¿Qué me quieres tú decir el día de hoy? ¿Sí? ¿Qué me quieres tú decir que yo necesito trabajar? ¿Sí? A ver, ¿por qué? ¿Por qué estoy intranquila? ¿Por qué me falta la respiración? ¿Por qué siento necesidad de correr? ¿Por qué siento que no puedo? ¿Por qué siento mucho miedo? ¿Por qué siento mucha angustia? Una desesperación. ¿Qué me está diciendo la ansiedad? Entonces, la ansiedad es un mensajero al final del día. También la tristeza, el enojo, el coraje, son mensajeros. Entonces, para que tú puedas resolver ambas heridas, tanto del rechazo como el abandono, lo más importante es que tú trabajes la ansiedad. Ese va a ser el medio del asunto. Que tú trabajes la ansiedad, pero para que tú trabajes la ansiedad, tienes que primero reconocer qué te quiere decir esa ansiedad. ¿Qué es lo que tú tienes que trabajar? Te lo voy a poner en otras palabras. Si tú ya identificaste que tienes que trabajar el abandono, entonces tú piensas, me siento muy ansiosa cuando alguien se va de mi vida o cuando alguien no está de acuerdo conmigo, siento mucha ansiedad. Ajá, y siento un vacío y siento una angustia y siento esto y siento lo otro. Ajá, es mi herida del abandono. Ajá, entonces dices, ¿cómo lo trabajo? ¿Cómo yo puedo hacerme sentir bien? Y entonces te paras, le echas un vistazo a tu ansiedad que sientes y dices, a ver, ¿qué me quieres decir? ¿Qué tengo que trabajar? Ah, tengo que trabajar, primero, que tengo que sentir, ¿sí? No puedo dejar de sentir. Tengo que sentirte. Es como que vengan a tocar a la puerta y es el cobrador y va a venir a tocar cada 2 horas. Tengo que abrirle, sí, tengo que abrirle. Porque si viene a tocar cada 2 horas va a ser fastidioso. Tengo que abrirle. Ábrele la puerta a la ansiedad. Siéntela.
Siente el vacío, siente la angustia, siéntelo aquí. Al principio te vas a sentir morir probablemente. Al principio vas a decir, Dios mío, necesito pastillas para dormir mi cuerpo, la mente y todo. Probablemente así lo sientas, ¿sí? Al principio. Pero después va a venir la calma. Vas a sentir el vacío, vas a sentir la ansiedad. Pero después te vas a sentar con tu ansiedad y te vas a poner a platicar con ella y le vas a preguntar, ¿a qué viniste? ¿Sí? ¿Qué me quieres enseñar? Entonces la ansiedad, como si te respondiera, te va a decir, pues te vengo a enseñar, ajá, que necesitas prestarte atención a ti, que toda esa energía que tú depositas en el otro para no sentirte abandonado, que te la deposites a ti, que te ames, que te cuides, que veas por ti, que comas bien, que duermas bien, ¿sí? Eso es lo que yo te quiero decir. Ok. Y entonces es un regresar otra vez a ti. Y entonces, o te puede decir la ansiedad, lo que yo te quiero decir es que no vas a estar solo, que te repitas a ti mismo esas palabras, porque acuérdate que tú vas a sanar tu abandono como si tú fueras esa mamá que abandonó emocionalmente. Entonces, o que tú vas a tener emocionalmente, te maternas a ti solito. Y entonces tú, a ver, ¿qué quiere decir esa ansiedad? Esa ansiedad quiere decir que necesito a mi mamá. Ok, no está mamá. Mi mamá no. Ok, esa ansiedad quiere decir que me tengo que sentar a escuchar a mi mamá como si yo lo fuera. Y entonces Mariana se dice, Mariana, tranquila, no estás sola, aquí estás tú y eres una fregona y tú puedes. Y sí, y eres suficiente y yo te amo mucho y te vas a decir todas esas cosas y te lo vas a decir cada vez que tú sientas esa ansiedad. Entonces, ¿cómo se sanan ambas? Trabajando la ansiedad. Definitivamente, esa ansiedad que a mí me provoca. Y como yo siempre les digo a los pacientes, es tan importante trabajar la ansiedad, es como trabajar primero el síntoma. Cuando tú te enfermas, lo primero que hacemos es, te da temperatura. Cuando vamos al doctor, ¿qué hace el doctor? Primero nos calma la temperatura y después nos dice dónde está la infección. Ok, es exactamente lo mismo. Cuando nosotros estamos en crisis por una herida de abandono o de rechazo, lo primero que tenemos que hacer es calmar la temperatura, es decir, calmar la ansiedad, ¿sí? Calmar la ansiedad. ¿Y cómo calmamos la ansiedad? Escuchándola. No la evadas, ¿sí? No la evadas, que regularmente es lo que hacemos todos. No quiero sentir la ansiedad, no la quiero sentir. No, sí, siéntela. Ojo, siéntela. Y ponte en crisis, no pasa nada. Ponte en crisis. Ajá, pero ponte en crisis y resuelve. De manera de que tu cerebro reconozca y tu cerebro grave que estar en crisis y tener ansiedad no es malo. Tener ansiedad y estar en crisis es parte natural de la vida y que después de eso yo me voy a sentir bien. ¿Sí? Es un aprendizaje cognitivo. Que diga, no pasa nada, porque, y luego de ahí vienen las frases bien dichas, ¿no? Después de la tempestad viene la calma. Es real. Después de que yo empiezo a sentir esa ansiedad, entonces yo empiezo a sentirme bien, porque estoy haciendo algo para mí. Entonces, ¿cómo se trabajan ambas? ¿O juntas, separadas o juntas? ¿Cómo se trabajan? Primero, controlando, gestionando la ansiedad que me provoca. ¿Sí? Gestionando, respirando, volviendo a ti, a escuchar. ¿Qué me quiere decir? Detenerte. Vivimos en un mundo muy acelerado, ¿sí? Y ese aceleramiento nos da miedo. Ese mundo tan acelerado nos da miedo. Y con eso que ahorita tenemos acceso a cualquier tecnología, pues obviamente la tecnología también nos dice, sientes eso, tienes esquizofrenia. Sientes Sí, eso, estás al borde de la locura. sí, Te ya te pasa está esto. matando. Exactamente, ¿sí? Y creemos eso. No, tranquila. A veces simplemente son nuestras emociones. Y nadie se muere de ansiedad. Nadie se ha muerto de ansiedad. Al menos en 18 años que tengo haciendo esto, nadie se ha muerto de ansiedad. Nadie. Sí, adelante. Otra pregunta. ¿Qué pasa cuando se supone que yo estoy trabajando porque he cambiado mucho? O sea, estamos hablando de muchas cosas en mi persona, para mi persona. ¿Qué pasa cuando ya trabajaste esa ansiedad, ya sea del abandono o del rechazo, y sigues trabajando y sigues sintiendo ese miedo, esa ansiedad, y vienen a ti otra vez el recuerdo de algo? ¿Qué haces en ese, porque me ha pasado a mí,
que supuestamente ya trabajé yo el abandono que sea, y vuelve otra vez a mi mente, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer conmigo? Ok, reaprendizaje, ¿sí? Gracias a Dios, nuestra mente tiene algo maravilloso que se llama plasticidad cerebral. ¿Qué es la plasticidad cerebral? La plasticidad cerebral significa, es un proceso mental en el que así como somos capaces de aprender cosas, somos capaces de reaprender y reaprender y reaprender y desaprender y volverlo a aprender. ¿Sí? Esto es increíble. Dios pensó en todo cuando nos creó. Es algo maravilloso, ¿sí? Gracias a Dios. Entonces, si ya hay recuerdos, si ya hay cosas que vienen a mi mente y me taladran, en ese momento, si ya controlaste la ansiedad, en ese momento es tratar tú de reaprenderlo. Es decir, viene a mí, es como si fuera en vivo y a todo color. Y entonces, no sé, voy a poner un ejemplo. Eh, Estuviste en ese momento en el que tú estabas llorando porque tú necesitabas que tu mamá te hiciera caso en algo y tu mamá estaba ocupada y te ignoró y tú sentiste que no te dio ese soporte emocional y tú sentiste una tristeza, sentiste algo terriblemente que ahora que yo soy adulto lo siento, lo vivo, lo recuerdo y siento una ansiedad horrible. Ajá. ¿Qué hago? Es tan importante no solamente controlar la ansiedad, sino hacer actos que me hagan reaprender cosas buenas. Entonces, es, ya le presté atención a mi ansiedad, ya me tranquilicé, ajá, ahora me voy a dedicar conductualmente a prestarme atención. Y cada vez que venga a mí ese recuerdo, inmediatamente yo voy a ir y me voy a abrazar. ¿Sí? Cada vez que venga a mí ese recuerdo, inmediatamente yo voy a ir, ajá, y me voy a dar un baño, me voy a hacer un tecito, ¿sí? Voy a hacer un tecito, ¿ok? Cada vez que venga a mí ese recuerdo, voy a ir y voy a ir a respirar, voy a ir a hacer ejercicios de respiración y voy a hablar conmigo misma y me voy a decir, hey, aquí estoy, tranquila, todo bien. Es decir, no solamente es calmar la ansiedad, sino cómo la calmamos, cómo hacemos que el cerebro reaprenda las cosas. ¿Sí? Cuando vuelva a venir ese pensamiento, lo que va a pasar es que inmediatamente no te va a impactar tanto porque tu cerebro ya sabe lo que hay que hacer. Tu cerebro ya sabe lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Pues irte a tomar un té. ¿Sí? Tu cerebro ya va a saber qué hacer. Tu cerebro ya va a saber que abrazarte es muy bonito, que pedir un abrazo va a ser muy, muy satisfactorio. Ajá, es eso. Entonces, no solamente es manejar la ansiedad, sino como yo les dije, conductualmente hacer cosas que me hagan reaprender esas distorsiones cognitivas o esas experiencias negativas que tuve en mi vida, reaprenderlas. Entonces, a lo mejor sí lo estás trabajando, pero falta como la otra parte conductual, reforzar más la parte conductual. ¿Sí? Emocionalmente me queda claro que a lo mejor lo estás gestionando bien, pero hará falta el reaprenderlo, ¿sí? Reaprender cosas buenas. Aplicarlo sería, ¿no? Cada vez que se necesite. Aplicarlo, exactamente. La sanación no es magia, no es magia. Acuérdense que la sanación es una decisión que implica actos. Actos. No es magia, de verdad no es magia. Son actos que yo decido cambiar, que yo decido transformar, ajá, y que yo no voy a esperar que mis emociones cambien por sí solas, sino mis emociones van a cambiar a través de conductas que yo haga. ¿Sí? Ajá, Oh, adelante. ok. Otra pregunta. ¿Por qué yo tengo tiempo trabajando en mi persona? Eh, ¿Por qué hay cosas que yo viví hace muchos años? Cuando yo estoy trabajando en mis cosas emocionales, ¿por qué vienen a mí cosas del abandono, pero muy crueles del abandono que sufrí de parte de alguien, de mi madre, por ejemplo? eh, um, Vienen a mi mente si yo las tenía, bueno, las tuve, pero como que las olvidé, como que las guardé bien guardadas y de repente en esa sanación que yo quiero y que he trabajado mucho en esa, vienen esos recuerdos crueles, 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 así como si yo lo estuviera viviendo. Aquí hay que revisar si esos recuerdos crueles ya se destaparon o si nada más se abrieron y se volvieron a tapar porque eran dolorosos. ¿Sí? O sea, hay que ver si realmente se destaparon y se orearon y se sacudieron y demás, o si nada más se destaparon para ver que eran crueles y se taparon. Hay que ver. Ojo, acuérdense que estas heridas
muchas personas las viven como eventos traumáticos. Por eso, ¿sí? Yo les dije, acuérdense que hay personas que lo viven suavemente, hay personas que viven los dos, hay personas que no viven los dos, hay personas, bueno, sí, casi siempre vivimos casi siempre uno, pero, o dos, pero sí se viven como si fuera traumático en algunas ocasiones, ¿sí? Como dices que a Entonces, lo mejor lo tendría enterrado y el haber trabajado con las otras cosas destapó eso que también tenía que trabajar con ello. exactamente. Y no lo vivió como probablemente tú y yo, ¿no? O sea, si tú y yo tenemos una herida del abandono y decimos, sí, yo me acuerdo, y si tengo esa herida, oye, ¿y recuerdas así traumantemente así algo que pasó? Y a lo mejor dices, no, o sea, yo sentí que no estuvieron mis padres, que no me dieron el soporte emocional, pero no me acuerdo si exactamente en algo traumatizante. Ajá, pero a lo mejor ella sí, a lo mejor ella dice, yo me acuerdo que me golpeaba, ¿sabes? Y que ella desvalidaba mi emoción o mi sentimiento, en vez de que me diera el soporte. Entonces, ella lo vivió de una forma a lo mejor traumática, que sí es Ah, importante destaparlo, sentirlo, ¿sí? Llorarlo, sanarlo, decidir soltarlo, ajá, y reaprenderlo. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, traes ese recuerdo a tu mente, como a mí me pasó, y ves a tu agresor? ¿Oh? Porque, o sea, cuando yo vi a mi agresor en ese momento, vino a mi cuerpo esa sensación que yo no tuve en el momento de que yo viví ese abandono. ¿Sí me Ajá. explico? Enfrentarme a la persona que me agredió, y es verdad lo que tú dices, las afecciones que vienen de los papás son más, no sé, más crueles, pues. ¿Y qué pasa cuando tú ves a tu agresor frente a frente y traes ese recuerdo, traes esa herida, pues, esa herida que fue en su tiempo? Y cuando yo vi a mi agresor, me quedé muda. No pude hablar porque yo sentí que si yo hablaba, ahora sí, perdón, le iba a torcer el pescuezo. Sí, porque, no, la sí, verdad, claro. porque yo sentí ese dolor, estaba yo fresca en mi persona, que me traspasé a ese tiempo, pero lo que sí reconozco en mí fue de que yo tuve mucha tolerancia hacia esa persona, y no sé si sea bueno, la pregunta es esa, no sé si sea bueno, yo guardé silencio y no dije nada, no le dije nada, pero sí sentí una emoción muy fuerte hacia esa persona. No hubo sanación. No hubo sanación. ¿Por qué? Porque acuérdate que cuando hay una herida, la forma de sanar es atender nuestras emociones, es prestarle atención a nuestras emociones. Y si en ese momento tú querías voltearle el pescuezo, a lo mejor no, ¿sí? Ya estamos hablando de Sí. sentido figurado. No hubo nada. Quizá a lo mejor si hubiera habido un reclamo, si hubiera habido un puesto límites, si hubiera habido algo que hubiera hecho descargar la emoción que yo sentía, probablemente hubiera habido una liberación. Liberación que no hubo. Al contrario, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? Solamente hubo una contención. Solo hubo Ujú. sí, me reprimí solamente. Me lo guardé, me lo quedé. Entonces ahora viene a mi mente y sigue viviendo. Y viene el recuerdo y sigue viviendo. Y lo vuelvo a ver y sigue viviendo en mí. Entonces no hay una sanación. Lo que decíamos, sanar la herida del abandono, vamos a pensar, sanar la herida del abandono y del rechazo es hacer algo con eso. Ok, Oye, a veces Mariana, perdón, una pregunta refiriéndose a eso. A lo mejor ella lo topó, pero a lo mejor no era el momento, ni el lugar, las circunstancias no se dieron. ¿Cómo puede ella sanar sin tenerlo enfrente de él? ok, para eso existe la psicoterapia, ¿sí? Para eso existe la psicoterapia, es decir, existen muchas formas. En algunas corrientes, en algunos enfoques te dice, escríbele como si lo tuvieras presente, ¿no? Y escribe todo lo que sientes, saca ahí todo lo que tú sientas. En otras corrientes, por ejemplo, gestaltistas te diría,
Lo tienes frente a ti, imagínate que este cojín es él o es ella, ¿qué le dirías? No, pues lo agarraría y lo aventaría, pues lo avientas, ¿no? En otras te ayudan como con tus pensamientos, al menos en nuestro enfoque es, a ver, muy bien, eso es lo que a ti te provoca y eso es lo que a ti te hace sentir, lo que te hace pensar, ajá, y cuéntame, y si tú no sintieras o si tú sintieras diferente, ¿cómo sentirías? ¿Qué harías para sentir diferente? O sea, te lleva como a un proceso, obviamente psicológico, para seguirlo trabajando. Hay muchas cosas todavía que sanar. Acuérdense que la sanación no nos lleva nada más 2 meses en terapia, ¿sí? Hay que hacernos nuestros mantenimientos. Hay que estar yendo constantemente para sentirnos mejor. Y eso lo deberíamos hacer todas las personas, todas las personas. Todavía se vive con el tabú de que ir al psicólogo es de locos, ¿no? No, no es de locos, ¿sí? Necesitamos terapia, necesitamos ayuda. Y no es malo. Si la herida del abandono es el haberme abandonado a mí mismo, entonces eso quiere decir que yo voy a sanar prestándome atención, ¿sí? A mis necesidades emocionales. Si yo quería voltearle el pescuezo, está bien, moralmente no lo puedo hacer, ajá, pero ¿qué sí puedo hacer? Alejarme de él o de ella. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Aclarar las cosas, poner límites. ¿Qué más puedo hacer? Lo que socialmente y moralmente sí pueda hacer. Sí, obviamente no lo puedo desaparecer del mundo, pero puedo hacer otras cosas que me hagan trabajar en eso. Y eso es prestarme atención. Eso también es prestarme atención. Entonces, las heridas, tanto de abandono como de rechazo, son complicadas de sanar, no, nos llevan tiempo, ¿sí? No es algo bonito, no es un proceso agradable, pero es un proceso que sí se puede sanar. Y es un proceso que sí podemos sentirnos mejor y sobre todo la calidad de vida que nos da es impresionante. Soltar eso, sanar eso, es impresionante. Nos volvemos adultos responsables de nuestras emociones cuando trabajamos esto. Es maravilloso, ¿sí? Y todos deberíamos hacerlo, ¿sí? Dudas. Alguien que tenga alguna duda, alguna experiencia, algún comentario, cuéntenos. ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo clarísimo? Todo tranquilo por aquí. Si les da pena hablar, recuerden que el chat está habilitado para cualquier duda que puedan tener. También recuerden, bueno, ya casi vamos llegando al final de nuestra charla el día de hoy. La verdad es que, Mariana, me faltó la caja de Kleenex aquí a un lado, porque sí, ciertamente son temas que uno se da cuenta que en poco o en gran nivel, pues hay muchas cosas que venimos arrastrando y que a veces no nos damos cuenta que tanto vengo arrastrando, ¿no? Y lo peor de todo es que no sé ni cómo trabajarlo para sanar eso que vengo arrastrando, ¿no? Y que a final de cuentas no solamente yo quedo afectada, sino mi familia también puede estar siendo afectada en lo que yo vengo arrastrando desde la infancia, ¿no? Totalmente, totalmente. Acuérdense que es una cadenita, es lo que les decía. Porque papá y mamá me provocaron una herida, porque ellos estaban heridos, ¿sí? Porque ellos repitieron lo aprendido. Y de lo que se trata justamente es de nosotros no repetir las cosas. De lo que se trata de nosotros es de detenernos, de voltearnos a ver, de sanarnos, de darnos todo ese amor que no recibimos sin miedo, ¿sí? De darnos toda esa atención que no recibimos y entonces ahí poder decir, estoy libre, ya no quiero repetir patrones. Hay películas de eso incluso, hay películas en donde rompiendo patrones y no volviendo a repetir los mismos errores, ¿sí? No lo ves en película, hazlo película tu vida. Que tú digas, yo lo puedo hacer y yo quiero hacer eso. No repetir patrones. Amarme por sobre todas las cosas. No podemos ir por la vida esperando que nuestros padres nos amen cuando ellos ni siquiera lo hicieron con ellos mismos, ¿sí? Cuando ni siquiera ellos lo recibieron. Entonces yo lo voy a hacer conmigo y yo me voy a amar. Y en la medida que yo me ame, va a ser la medida en la que mis hijos van a saber amarse a sí mismos también, ¿sí? O que yo voy a incluso enseñar a otras personas a amarse a sí mismos. Es una cadena, es una cadena. Cada vez que yo me critico, hablando de la herida del rechazo, cada vez que yo me critico, cada vez que yo me rechazo, cada vez que yo intento negarme, desvalidarme, quitarme créditos,
o no reconocer en mí las cosas hermosas que hay en mí, cada vez que yo lo hago, de esa manera yo reafirmo mi herida, la hago más profunda, la hago más grande. Y cada vez que yo reconozco, que digo, wow, sí, soy bonita y te bañaste ese día y te pusiste guapa y dijiste, me veo bien. Sí, a lo mejor con las mismas garras, pero dices, me veo bien. Y dices, ok, ahí te estás validando. Desde el momento en el que dices, oye, a mí no me salía tal postre y lo hice y me salió. Y entonces soy buena en los postres. Ahí te estás validando. ¿Por qué seguir esperando la aceptación de nuestros padres cuando tú puedes hacerlo por ti sola? Ah, no. Y como dijo una persona, no, regresamos a la historia, regresamos a lo que dolió, regresamos a lo que lastima. No. No, y evitar, yo creo que aquí me viene a la mente, Mariana, el validarnos, también o sea, como dices, a nosotros mismos, no esperar esa validación del Ujú. esposo, del hijo, del amigo, de la compadre, porque a final de cuentas muchas veces, como dices, también nos estamos quedando en un lugar donde hay igual o mayor rechazo que en nuestra infancia, ¿no? Entonces, no estoy trabajando conmigo misma, sino que estoy, como dijiste hace rato, limosneando esa validación, ¿no? Entonces, empezar por validarnos a nosotros mismos, pues vaya la redundancia, desde el amor, desde el trabajo, desde cualquier actividad que esté haciendo, ¿no? Aquí en el chat les estoy dejando para cualquier duda que puedan tener. Primero que nada, les puse un link. Yo sé que estos temas son muy difíciles, a veces muy complicados y que no sabemos cómo trabajarlos o para dónde acudir. Podemos trabajarlo directamente desde buscar apoyo, nunca estamos solos. Si tienen un psicólogo, alguien cercano, pues bueno, por supuesto, nunca dudemos, para eso están, para que nos puedan apoyar y recordar que no estamos solos, estamos acompañados. Aquí les dejé un link en el chat que es de la Legión de las Tres Victorias, que es una asociación que apoya en restauración y reintegración, principalmente de la mujer, pero también apoya a hombres y por apoyar a la familia completa. Chéquenlo, se los recomiendo mucho. Recordemos que no estamos solos. Recuerden también este chat, yo creo que la psicóloga Mariana tuvo un pequeño percance con su internet, pero bueno, no hay problema. Aquí también en el chat van a encontrar, les puse el link del WhatsApp del Foro de Protección Internacional, esta y otras conferencias que tenemos constantemente. Ahí ponemos siempre la información para cuando vamos a llevar a cabo las conferencias. No se pierdan, el viernes tenemos por YouTube en vivo las aparentadas y el siguiente lunes pues seguimos con conferencias, hablamos de adicciones, finanzas, hay muchos temas que vienen muy, muy interesantes y seguimos trabajando con la psicología. Y también en YouTube, este y nuestros demás programas los pueden encontrar ya grabados en YouTube. Cualquier duda o este mismo que quiero volverlo a escuchar para seguir trabajando en esa herida que vengo arrastrando, todo esto lo pueden encontrar ahí. Y bueno, pues por desgracia, bueno, la psicóloga Mariana ya, bueno, tuvo complicación, pero también cualquier duda que tengan, aquí les dejé en el chat también el número telefónico de la psicóloga Mariana Carrillo, con mucho gusto ella nos apoya. Cualquier duda que tengan, consejo o que los pueda referir con algún psicólogo, también ella los puede apoyar. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Gracias por darse el tiempo de acompañarnos en el Foro de Protección Internacional. No se olviden, este viernes las aparentadas y el día lunes estaremos nuevamente con más charlas. No se las pierdan. Muchas gracias por darse el tiempo y que pasen buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Estuvo muy gratificante la charla. Me gustó. Excelente. Aquí en el chat, como les digo, están los links para que se puedan unir al Foro de Protección Internacional. Y también, pues bueno, para que conozcan